Esta misa ya es misa de domingo. Y en este domingo estamos celebrando el domingo de la Divina Misericordia, instituido por el Papa San Juan Pablo II. Y hemos leído el Evangelio de San Juan. San Juan escribe varios libros en la Biblia: el Evangelio de San Juan, que acabamos de proclamar, el Apocalipsis, que es como se cierra la Biblia, que lo hemos leído hoy en la primera lectura, y las cartas de San Juan, la primera y la segunda carta. El evangelista San Juan, podríamos decir que es el evangelista más profundo. Podríamos decir, con una expresión que conocemos todos: San Juan nunca da puntada sin hilo. Sabe lo que quiere, sabe lo que hace, sabe lo que escribe y por qué lo escribe. Aparte, por supuesto, de estar inspirado por Dios, que es palabra de Dios, su Evangelio. El Evangelio que hemos escuchado, San Juan lo escribió para cerrar el Evangelio, con el capítulo 20. Es verdad que después escribe el capítulo 21, pero lo escribirá muchos años después. La primera intención de San Juan es cerrar su Evangelio con este pasaje de Santo Tomás. Y él dice, lo hemos escuchado, al final del Evangelio: para que creyendo tengáis vida en vosotros. ¿Cuál es el pecado para Santo Tomás? Para San Juan, el pecado más grande. El pecado para San Juan más grande es el pecado de la incredulidad, el no creer en Dios. Ese es el pecado para San Juan más grande. Precisamente por eso, San Juan, en su primera intención, quiere cerrar el Evangelio con este pasaje de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Santo Tomás era incrédulo. Jesús apareció cuando estaban todos los apóstoles menos él. Y cuando todos los apóstoles ven a Santo Tomás, me los imagino a todos corriendo hacia él, alegres, contentos, contándoles que el Señor no está muerto, que está vivo y que ha resucitado. Imagino a todos los apóstoles con esa alegría. ¿Y qué hace Santo Tomás? Les lleva la contraria a todos, no a uno o a dos, les lleva la contraria a todos. Y les dice: si no meto mis dedos en los agujeros de sus manos y de sus pies, no creo. Pero es que va más todavía. Y si no meto mi mano, ya no los dedos, sino la mano en su costado, no creeré. Santo Tomás es el paradigma de los incrédulos, de los que no creen, pero acabó creyendo. Por eso, San Juan elige este Evangelio para cerrar su Evangelio entero. Elige este pasaje de Santo Tomás para cerrar el Evangelio entero. Dice: todo esto se ha escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida. O sea, todo el Evangelio de San Juan se ha escrito para que creamos en Jesús y así tengamos vida. Para San Juan,
Lo importante es creer. Si no creemos, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer en Dios? Escuchamos por la calle muchas versiones de lo que es creer. Ahí dice gente, yo sí, yo creo en Dios. ¿Eso es ser cristiano? ¿Creer en Dios? No. Creer en Dios no es ser cristiano. Eso solo no basta. Porque son muchas las personas que creen en Dios. Los que creen en Alá, los musulmanes, creen en Dios. Los que creen en Yahvé, los judíos, creen en Dios. Los que creen en un ser superior, creen en Dios. ¿Son cristianos? No. Lo específico de un cristiano no es creer en Dios. Yo soy cristiano porque creo en la otra vida, porque creo en un más allá. Tampoco. Yo diría que todas las culturas antiguas, de un modo o de otro, han creído en un más allá. Con lo cual no es específico nuestro de los cristianos. ¿Qué es ser cristiano? El que cree en la necesidad de un comportamiento basado en el amor, la justicia, la verdad. ¿Es eso ser cristiano? Lo que dice la gente en la calle. Yo hago muchos favores, yo soy bueno, yo soy buen cristiano. Tampoco eso es ser cristiano. Porque eso lo hacen muchos hombres, incluso me atrevería a decir, no creyentes. O sea, todo eso no es lo específico de ser cristiano. Ser cristiano, creer, significa creer en la persona de Jesucristo y creer que está vivo, que ha resucitado. Eso significa ser cristiano. Y vivir las consecuencias de la creencia en la persona de Jesús y en su resurrección. Eso es ser cristiano. Que esa resurrección ha comenzado ya en nosotros. Que ya ha comenzado en nosotros la vida divina que Él nos trajo en el bautismo. Que el Espíritu Santo está y actúa en nosotros. Y que esa vida divina la tenemos que alimentar con los sacramentos que nos tiene el Señor, con los cuales y a través de los cuales el Señor nos derrama su gracia. Eso es ser cristiano. No lo que decimos muchas veces. Tenemos que ir a lo específico de lo que significa ser cristiano. Volvemos a Santo Tomás. Santo Tomás, vamos a ponernos en el lugar de él para ser comprensivos con él. Santo Tomás es una persona herida. Es una persona con un corazón doliente. Quizás muchos de ustedes no conozcan a Sor Faustina. Sor Faustina Kowalska, paisana de San Juan Pablo II, nos escribió unas revelaciones muy importantes sobre la misericordia de Dios. En este domingo que estamos celebrando la Divina Misericordia. Después, el Papa San Juan Pablo II escribiría la encíclica, que ya es doctrina de fe para todos los cristianos, Dives in Misericordia. ¿Y qué dice Sor Faustina en su famoso diario? Dice ella, le dice Jesús a Sor Faustina en el diario que escribe ella. Dice así: dile
a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo lo llenaré de paz. Y yo lo llenaré de paz. Tenemos que abrazarnos al corazón misericordioso de Dios. ¿Y cómo me lleno de esa misericordia de Dios? ¿Cómo me lleno de su amor, de ese corazón misericordioso? Porque todos nosotros, de una manera o de otra, también tenemos ese alma doliente, como la tenía Santo Tomás. Dice ahí, le dice el Señor a Sor Faustina, superando la desconfianza. Porque una de las cosas en las que más caemos es en la desconfianza. El pecado de Adán y Eva, en el fondo, es un pecado de desconfianza. ¿Qué le dice el demonio a Adán y a Eva? Si coméis de esa fruta, seréis como dioses. Y claro, ante esa propuesta del demonio, ¿qué hacen Adán y Eva? Comen de la fruta. ¿Por qué? Porque Adán y Eva esperaban que comiendo de esa fruta serían felices al margen de Dios. Y no me dirán que no es esa la tentación que tenemos nosotros tantas veces. Que creemos que al margen de Dios podemos ser felices. ¿Por qué no vivimos con más compromiso nuestra fe? Porque en el fondo creemos que al margen de Dios podemos ser felices. Porque en el fondo creemos que vivir y practicar nuestra fe es una carga. En el fondo es un pecado de desconfianza. No confiamos en la palabra de Dios. No confiamos en lo que el Señor nos ha prometido. Les voy a leer unas palabras, unas frases del diario de Sor Faustina. Las palabras que Jesús le dijo a Sor Faustina. Unas cuantas le leo. Las gracias de mi misericordia se consiguen con un medio único, la confianza en mí. Otra frase, fíjense esto, yo dependo de tu confianza. O sea que Dios depende de la confianza que nosotros tengamos en Él. ¿Cuántas veces escucho por ahí? Es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios no se acuerda de mí, es que hay que ver las cosas que me pasan. Todo eso que son pecados de desconfianza en Dios. Sigo diciéndole algunas frases más. Si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites. Fíjense, si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites. Pero Dios depende de la confianza que tengamos en Él. Dice también Jesús, lo que más hiere mi corazón es el pecado de la desconfianza. Aún así, cuando Jesús se aparece a Santo Tomás, qué grande el corazón de Dios, qué grande. No le regaña, no le echa en cara nada. Es más, no solamente no le regaña ni le echa en cara nada, sino que le concede un privilegio que ninguno de los apóstoles tuvo. Le dijo, mete tu mano en mi costado. Mete tu mano en mi costado.
Tocó lo más íntimo de Dios, tocó su corazón. Y ahí tenemos una de las confesiones. Aquí en Arroyo lo escucho poco, en otros pueblos lo he escuchado más. Cuando el sacerdote levanta el Santísimo, la gente hace una confesión de fe, por lo bajito, pero yo algunas veces aquí arriba lo escucho, sobre todo en personas así muy mayores. Hacen la misma confesión de fe que Santo Tomás. Y dicen la frase de Santo Tomás, cuando el sacerdote eleva el Santísimo después de la consagración: Señor mío y Dios mío. Santo Tomás acaba creyendo. Fue incrédulo, pero acabó creyendo. Por eso, San Juan elige este pasaje de su Evangelio para cerrar en primera instancia su Evangelio. Para decirnos, aunque algunas veces dudemos, como dudó Santo Tomás, pero el ideal de nuestra vida es creer en Dios, creer en Jesús, creer en la persona de Jesús, creer que Jesús está vivo, que ha resucitado y que está en medio de nosotros. Ese es el fin para el cual San Juan escribe su Evangelio. Pues en este día que estamos celebrando la misericordia del Señor, confiemos en su misericordia, creamos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Él, y así como San Juan cierra su Evangelio, así de este modo tengamos vida y vida abundante.